Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Ok. Bendito sea Dios. Aquí estamos. Estamos en las clases. Les decía, en la formación del carácter número 2. Y es un tema demasiado importante. Y asimismo se llama su parte inicial. La importancia de seguir instrucciones. Es demasiado importante, es demasiado interesante que nosotros obedezcamos. Y vamos a ver que el que obedece y acciona las instrucciones, todo lo que va a venirle en palabras sencillas es bendiciones, muchos más y muchos más y muchos más bendiciones. Entonces, dice acá que nuestro hermoso Yeshua nos dice bien claro que Él hace todo lo que el Padre le dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Es lo que hago, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, en Juan 5:30. 5:30 al 43. Y entendemos que no podemos dar todas las citas bíblicas aquí en el instituto. Es por eso que ustedes los que están haciendo nuestro Instituto Bíblico de Poder Acelerado en Acción, tienen los materiales, los cuales nosotros les estamos enviando. Recuerden, si usted es la primera vez o aquellos que han escuchado que tienen que enviar sus notificaciones y sus tareas, que les digo al final, al mi WhatsApp. Y si le interesa a usted estudiar este instituto, aunque no sea de nuestro ministerio, al 1-859-368-6855. Ahí usted puede escribirme y decir, estoy interesado por el Instituto Bíblico de Poder Acelerado en Acción, que no es teología, sino es acción pura. Aquí donde nos habla la lección 2, de formar el carácter, de esa formación, de formar es hacer de nuevo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos dice que si Jesús, siendo Dios mismo, Él obedeció al Padre todas las cosas, ¿cuánto más nosotros no vamos a obedecer? Entonces, por eso es nuestro tema de seguir las instrucciones. Hay que hacer lo que nos dicen, lo que Jesús nos dice, lo que nos dicen las personas que están a cargo suyo, a cargo nuestro. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecer a las autoridades. No voy a leer todas las cosas, pero voy a ir pautando para que usted pueda captar que no es simplemente decir sí voy a hacer las cosas y no hacerlas, sino en realidad hacerlas. Dice, Jesús andaba en autoridad porque respetaba lo que el Padre le decía que hiciera. Y así también, sencillamente, Él lo hacía y lo sigue haciendo. Eso es lo que le da la autoridad a Jesús, la autoridad del Padre, y es lo que nos da a nosotros autoridad, en nosotros hacer las cosas como Dios quiere, en nosotros seguir instrucciones. Por eso es demasiado importante seguir instrucciones. Muchos cristianos dicen, yo hago solo lo que Dios dice y no hago lo que dice el hombre. Entonces, eso está mal, porque en realidad, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice de acuerdo a las autoridades que Él ha puesto con nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, dice que eso está mal. Eso no significa que nosotros que no se respeten las autoridades superiores en lo absoluto. Lo que significa es que sigamos las instrucciones dadas por Él, porque una persona te está enseñando la palabra de Dios, tus líderes, tus superiores, es por medio de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar listos en el espíritu para nosotros alimentarnos, percibir, captar por nuestros poros, por donde nuestros poros, nuestras entrañas, nuestros tuétanos, la palabra de Dios. Entonces, obedeciendo a nuestras autoridades, vamos a estar, Dios va a estar muy contento con nosotros, porque el Señor se place de las que cuando nosotros hacemos, cumplimos su palabra. Muchos cristianos dicen, yo, sí, no tengo que respetar las autoridades. ¿Para qué? Pero no es así, porque dice la palabra que por lo tanto, lo que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Romanos 13:2. Si una persona no se lleva de las instrucciones de sus autoridades, está rebelándose contra Dios. Sencillamente, hay que respetar las autoridades. Nos habla en primera de Pedro 2:13. Y ahí están las diversas citas bíblicas con las cuales tú vas a ver cuán importante es seguir cuando nos dicen las instrucciones. Dice que cuando nosotros hacemos las
las instrucciones que nos dicen, nos estamos sometiendo y vuelvo y te digo, y estamos obedeciendo. Y cuando no hacemos eso, por supuesto, estamos desobedeciendo a Dios. Autoridad es contar con el respaldo de Dios. Es el concepto del poder que nos corresponde como hijos de Dios. Es claro que está el poder y está la autoridad. El enemigo no le tiene miedo al poder nuestro porque él tiene poder, que el Señor lo reprenda. Él le tiene miedo a la autoridad que nos dio Jesús en la cruz del Calvario con su muerte y su resurrección. Es a la autoridad, porque Jesús dijo, les doy autoridad sobre toda potestad para escorpiar, para desatar, para quitar al enemigo del medio, para aquellos que están esclavizados, liberarlos, para hollar escorpiones. Entonces la autoridad, esa es la que tiene el enemigo. La autoridad que Dios nos da, y la autoridad se gana obedeciendo. Yeshua es autoridad y él nos dio autoridad. Le dio autoridad a sus discípulos y nos la dio a nosotros, como está expuesto en su palabra. Yeshua hacía todas las instrucciones, vuelvo y repito, que el Padre le decía. Entonces nosotros también vamos a hacer esas instrucciones. Es muy importante, oye la instrucción que te doy, que cada material que te envío, tú busques tu Biblia, la ponga al lado tuyo y tú contemples la palabra de Dios para que puedas percibir, oler, gustar, mirar con tus órganos que Dios te dio, con tus sentidos, lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere decir. Es demasiado importante que tú sigas las instrucciones de esa manera. Nótese que Jesús dio autoridad y luego dio instrucciones. Oyó, nótese bien, ahí está en Mateo, cuando él los envió, ahí están las citas, él los envió y le dijo, váyanse a predicar, los envió de dos en dos. Él los mandó, le dio esa autoridad. Entonces ellos tenían que hacer las instrucciones, como él nos las dio a nosotros. Como te expresaba antes, tenemos esa autoridad. Pero entonces vamos a obedecer, hijos amados de Dios, a las cosas que el Señor nos dice a través de los líderes. Estamos aquí hoy porque el Señor le ha placido que estudiemos su palabra. Estamos aquí hoy, estamos haciendo este instituto bíblico de poder acelerado en acción, porque así mismo es rápido y es eficaz en la palabra para nosotros accionar lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Entonces es demasiado importante. Jesús da autoridad. Autoridad es igual a instrucciones. Instrucciones es igual a obediencia y obediencia es igual a liberación. ¿Por qué? Porque el Señor te da la autoridad. Tenemos la autoridad, ya no las dio. Entonces vamos a seguir las instrucciones, porque para eso somos sus siervos, sus hijos, que Él que ha permitido, que nos ha llamado para que enseñemos a otro. Y eso es así. Yo te enseño a ti, tú enseñas a otro, a mí me enseñan, enseñamos y así es. Seguimos enseñando. Estas son las instrucciones que el Señor nos ha dado. Bendito sea su nombre. Así es que entonces nosotros estamos aquí y vamos a seguir por acá leyendo la palabra del Señor. Entonces, hay un ejemplo muy importante que yo te quiero dar aquí. Dice esto, con referencia a lo que es autoridad. Está ahí, tú lo vas a encontrar. Autoridad es igual a instrucciones, instrucciones igual a obediencia, obediencia a liberación. Cuando obedeces las instrucciones, eres libre en Cristo Jesús. Este ejemplo es algo muy notable que se suele hacer bastante. Y dice acá, por ejemplo, fulano, por favor, haga esto así y así. Hay una instrucción que se está dando. Haga esto así y así. Y fulano, y le decimos, fulano, por favor, vaya a tal lugar. Escuchen bien. Y cuando llegue allí, haga esto, haga aquello así y así. Escuchen. Cuando fulano escucha las instrucciones, dice, sí, 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 lo haré. Pero resulta que fulano solo lo dijo por salir del paso. Ay, 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 eso suena, eso pasa bastante. Y hace lo que quiere, salir del paso, o sea, por salir del momento, para quedar bien. Sí, sí, lo voy a hacer. Pero fulano hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Fulano piensa y dice, ja, 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 ja. Yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer así y así. Porque considero y estoy seguro que así es que va a resultar.
¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando fulano viene y hace las cosas como quiso? Le dijeron, hazla así, así y así. Y fulano dice, la voy a hacer así, así y así. Fulano alteró las instrucciones. Entonces, ahí hay desobediencia. Ahí se quita la autoridad por la desobediencia. Y la persona también se esclaviza a no hacer lo que el Señor está diciendo a través de la persona que le está enseñando. Entonces la persona no es libre. Fulano hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso, decía el párrafo, porque él consideró que de la forma que él lo haría, daría mejores resultados. A fulano alterar las instrucciones que se les dieron, hágalo así, 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 así. Fulano lo que hizo fue dañarse a sí mismo y es muy probable que dañe a otras personas. ¿Por qué? Porque la gente después se va a dar cuenta que fulano decía que sí, que sí, que sí, pero en realidad fulano no le gusta que le digan qué hacer. Entonces, cuando tenemos personas que nos guían, hay que dejar, en el Espíritu Santo hay que dejarse guiar. No debemos nosotros de entender que solamente nosotros sabemos hacer las cosas. Porque entonces si la persona no le gusta que le guíen, entonces no puede tener a alguien que le guíe. Porque está mal. Si tú necesitas a alguien que te guíe, tiene que llevarte de esa persona que te guía, aunque usted considere que las cosas no las voy a hacer así, 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 así y así, porque está mucho mejor. Así es que seguimos por acá, seguimos, bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces, cuando fulano hizo eso, vino y dañó el asunto, daña a muchas personas más. Es importante que nosotros entendamos la voz de Dios. Dice la palabra que Jesús, dice Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen en Juan 10:27. Y entonces nosotros tenemos que entender que seguir instrucciones es demasiado importante, es demasiado. En este capítulo, en esta lección 2 de la formación del carácter, también tenemos varias formas de diferentes voces. La voz de Papá Dios, la voz de Papá Dios cuando otros nos están hablando, vamos a conocer esas cosas. La voz del enemigo, nuestras voces también. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros principalmente cuando nos hablan de una instrucción y vemos que la palabra está ahí, nos está diciendo, nosotros sencillamente tenemos que decir, Espíritu Santo, abrirnos al Espíritu Santo, aquí estoy, necesito ser enseñado por ti, necesito que me guíes. Entonces el Señor pone esa persona específica para que te guíe a que tú cumplas tu llamado profético. Así es que esas voces, esas diferentes voces, la voz de Dios, hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice, sí, Papá Dios, si fue fulano, me habló a través de Papá Dios también, o Papá Dios te mandó a decir esto, hay que tener cuidado con esas cosas. La voz de Dios, Dios nos habla de tantas maneras en su palabra, Dios nos habla no solamente audible, Dios nos habla y no solamente a través de su palabra que es la Biblia, Dios nos habla por medio de diagramas. Cuando estamos mirando cosas muy constantes, por ejemplo, si pasa a alguien, un letrero, por ejemplo, en un bus, y tú lo has visto constantemente, o qué sé yo, o te llama la atención en el primer instante, tú tienes que preguntar al Espíritu Santo de Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Si te habla un niño y tú te sientes, espérate, escucha. Tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios mediante cualquier medio. Espíritu Santo, eres tú hablándome. Un niño, a mí me pueden decir los niños, mire, yo tengo nietos y yo los escucho. Y cuando andamos por las naciones o tenemos otros niños alrededor, yo siempre estoy con mis oídos atentos a ver qué quiere decirme Dios a través de esos niños. Entonces hay que escuchar la voz de Dios, no solamente esperarla audiblemente. Sabemos que nos habla por sueños, visiones nocturnas, que son los sueños. Y está eso en Job 33. Usted lo va a encontrar, las visiones nocturnas, a ellas se les llaman sueños.
nos habla por las visiones abiertas, entendemos eso, pero Dios nos puede hablar también por un anuncio que pase en la televisión, por una película que estemos mirando, Dios nos habla de tantas maneras, entonces estemos atentos a su voz y tengamos cuidado con las voces que hablan los demás a través de nuestro Señor. A través de nuestro Señor, a través de otras personas que dicen que es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender cuando el enemigo nos habla, y esto es notorio porque ahí muchas veces, mire, Dios nos está hablando y decimos que es el enemigo y es el Señor hablándonos. Yo oro a Dios para que sus oídos sean firmes en oír la voz del Espíritu de Dios. Yo oro a Dios en este momento por cada uno de ustedes. Yo oro a Dios por las naciones para que puedan mis hermanos de las naciones escuchar, oír. Porque escuchar, recuerden que es estar atentos para oír. Oír la voz de Dios. Y no decir siempre, fue el enemigo, fue el enemigo. Por ejemplo, la voz del enemigo de la justicia. Todo lo contrario a la palabra de Dios, todo lo que es contrario a los preceptos de Abba Padre, a lo que el Señor nos habla, es el enemigo. Pero como les digo, tengamos cuidado con decir que es siempre el enemigo. El 60%, 80% de las consecuencias y pruebas, déjeme decirle, son por nuestra carne. Y se la achacamos al enemigo. El enemigo, como le decía, y hablamos tanto de él, cuando él no tiene suerte ni parte en nuestras vidas. Sencillamente, papá Dios, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos que, les decía, estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Para no decir que es aquel, la mayoría, 60, 80% de las cosas, situaciones, pruebas son por nosotros mismos. Déjenme decirles. Nosotros mismos nos los buscamos. Nos metemos en cosas que Dios no nos ha mandado a meternos. Es por eso que estamos enseñando estas cosas. Entonces tenemos que pedirle la dirección absoluta al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es real. Está allí, es auténtico. Si tú le dices que te guíe, Él lo va a hacer. Porque Él está con nosotros todos los días del mundo. Pero si no lo tomamos en consideración y no decimos, Espíritu Santo, dime qué está pasando, entonces Él sencillamente se pone a un lado porque no le estamos tomando en cuenta. Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que estar bien alertas. Dice acá, el control, óigame bien, como les decía de esas voces que decimos que el enemigo y somos nosotros, somos los problemas, las circunstancias, la voz nuestra, también cuando hay muchas suposiciones, emociones, sentimientos encontrados y llegamos a deseos carnales y decimos, ay, fue Dios o fue fulano y fuimos nosotros mismos, que tiene que ver bastante con la otra también. Esa voz nuestra que nos habla siempre en la ansiedad, que nos da ansiedad, que nos quita la paz, eso no es de Dios. Entonces tenemos que entender cuando nos está hablando Dios, Papá Dios, por medio de todas las cosas que le dije y muchas más cosas que nos habla por medio de, hasta comiendo, el Señor nos habla con nosotros con un plato de comida y miramos de pronto y sentimos o percibimos algo, el Espíritu Santo quiere decirnos algo. Él está constantemente que quiere hablar con nosotros. Entonces tenemos que tener muchas cuentas que nos dé paz y tranquilidad lo que nosotros hacemos. Dice que el control y la manipulación son satánicos y por eso estamos hablando de lo que nosotros decimos de nuestras voces. Control y manipulación son satánicos y lo vamos a ver más adelante en los frutos y en las raíces de iniquidades. ¿Oyeron? Entonces, tengamos mucho cuidado con esas voces que nos dicen. Una vez, una persona también, yo siempre doy esto de testimonio, me habló y me ama mucho. Él es un profeta bien chévere y él me decía, el Señor dice, delante de una multitud, el Señor dice que tú tienes que irte de este estado. Déjame ponerla por acá. Dice, el Señor dice que tú tienes que irte de este estado y que tú no tienes que tu ministerio no es aquí. Y yo, delante de muchas multitudes, no digo que él me lo hizo por mal, es una persona que me estima, yo le estimo, pero yo aprendí que las personas a veces, muchas veces, quieren ver que nuestros ministerios sean como los que ellos tienen o parecidos a los que ven por ahí. Entonces, el amor que tienen por nosotros se confunde, sus sentimientos,
esas emociones, ay, que quieren ver que hagan esto. Por ejemplo, nuestra oficina acá de Huerto Dios Internacional, donde nosotros la usamos para orar, para ministrar todas las iglesias que tenemos en las naciones. Cuando Dios diga que se haga lo contrario, se hace lo contrario. Y nos pasó un suceso al principio que nosotros nos dividieron la iglesia se quedó vacía. Yo duré 2 años llorando y moqueando hasta que el Señor me habló. Ahí en el altar, el Espíritu Santo, ¿qué haces tú llorando? ¿Qué haces tú? ¿Verdad? ¿Te vas a quedar así o me vas a creer a mí? Entonces, creerle a Dios, creerle a Dios y hacer las cosas de forma diferente, crea entre las demás personas ciertas confusiones y ciertas expectativas que ellos quieren ver, pero como les decía, porque otros son así, porque otros apóstoles hacen la cosa así, o porque otros pastores hacen las cosas así. Pero lo más importante es seguir las instrucciones del Señor. Si el Señor te dijo, vamos a hacerlo de esta manera, tiene que ser de esa manera. Entonces, cuando yo entendí eso, yo me paré de ahí. Me paré de esa lloradera y el Señor me dijo, ahora es que te voy a llevar a otro nivel. Y ahí fue que el Señor abrió puertas, yo no me lo esperaba, el Señor nos nombró de apóstol, que yo no sabía lo que era, yo no sabía nada, yo no entendía nada. Y cuando empezamos el ministerio, mi hija Albairis y yo, el apóstol Mechi, mi hija mayor, yo no sabía nada, el Señor nos dio todo desde cero. Entonces, el sentimiento y las emociones que tenía ese profeta era, cuando vio el cambio que el Señor hizo de una iglesia, de un templo que estaba lleno a una oficina donde solamente se entrenan ministros, donde nosotros... no solamente ministros de Huerto de Dios Internacional, sino de otras naciones, de otros ministerios, concilios, donde oramos mayormente, es lo más que se hace, orar, ayunar, interceder por Israel, por todos, es lo que hacemos en la oficina y llevar todo a cabo. El Señor así lo quiso. Entonces esta persona dijo, no, dice el Señor que tú tienes, usted, apóstol Albairis, tiene que salir de acá. Y yo, pero espérate. Este profeta lo hizo con buena intención, como te digo, pero no es necesariamente cuando hacemos las cosas con buenas intenciones, no significa de que sea lo que Dios dijo, porque de almas buenas intencionadas hay muchísimas allá en el infierno, con muchísimas buenas intenciones, pero no obedecían a Dios. Entonces, mi asunto es obedecer al Señor. Si yo me hubiera llevado de esa persona, de esa profecía, que me dijo, yo no estuviera aquí, yo no hubiera conocido mis otros nietos, no hubiéramos tenido las iglesias que tenemos en India, en Pakistán, no hubiéramos hecho los adelantos en República Dominicana, en Honduras y diferentes cosas que estamos haciendo para la gloria de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que escuchar la voz de Dios. Y yo, espérate, Señor, me fui. Tú oíste lo que dijo fulano, pero eso no fue lo que tú me dijiste a mí. Entonces, por ejemplo, cuando vienen ministros nuevos de otras instituciones a querer pertenecer a Huerto Dios Internacional, o yo les digo, si Dios le puso algo en su corazón a ustedes, nadie se lo puede quitar, porque hay cosas hermosas que Dios puso y nos juntamos, les damos la cobertura para complementar lo que Dios quiere. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que seguir las instrucciones del Señor, las instrucciones de Él, porque Él sigue las del Padre, las instrucciones del Padre, las instrucciones del Hijo, las instrucciones del Espíritu Santo. Entonces, recuérdate que si no hay no hay una obediencia, no hay una libertad. Entonces, hay que seguir las instrucciones, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a las autoridades. Hay que obedecer a los gobernantes, hay que obedecer todo lo que Dios dice. Tenemos que bendecir nuestros gobernantes, tenemos que orar siempre por los que están en eminencia. Esas cosas son las que Dios manda hacer, aunque no nos gusten las personas que estén en eminencia, pero debemos de orar por ellos, debemos interceder por ellos. Por ejemplo, este mes también nosotros oramos por Israel. Es nuestro mes oficial en Huerto de Dios Internacional de orar por Israel, de interceder por Israel, de bendecir a Israel. El Señor me dijo a mí que hiciéramos esto en nuestro ministerio. Entonces nosotros le decimos a las personas a través de los medios sociales y alguien más siempre está orando por Israel. 1 a 1, 2 a 2 o 5 a 5, no me interesa la cantidad, lo que me interesa es que Dios tope a quien tiene que topar, porque yo escuché la voz de Dios. Miles han venido a Dios por tú escuchar la voz de Dios.
miles vendrán. Recuerda que no se trata de ti ni de mí solamente, sino de todos estos que van a venir detrás de nosotros. Entonces tenemos que dar ejemplo. Nosotros los ministros, ustedes los ministros, nosotros los ministros, oiga usted, Dios, los que estamos ministrando en el altar del Señor, tenemos que seguir las instrucciones, hacer las instrucciones, obedecer para que estemos libres y que vean nuestro testimonio los demás, porque nuestro testimonio habla bastante. Si usted dice, sí, yo voy a hacer lo que dice, por ejemplo, la madre apóstol, lo que dice el apóstol Alba Iris, sí, y cuando está detrás, dicen, como fulano, dice, no importa lo que ella diga, está bien que diga lo que diga, o quizás ni lo diga, pero su acción, en sus acciones lo refleja. Entonces la gente va a decir, como este no hace esto, yo no voy a hacer aquello. No te van a obedecer a ti. No te van a obedecer. Si tú no enseñas a seguir instrucciones puras y santas, porque tenemos que ser, recuérdate, puros y santos de aquí de corazón, entonces hay problemas. Tenemos que hacerlo como dijo Jesús. Sed mansos, sed humildes, como yo lo soy de corazón. Así es que hay una tarea ahí. Es la importancia de seguir instrucciones. Y usted va a ver las diferentes voces, usted va a estudiar eso bien. Y en la página 10, esa es la tarea para esta lección número 2. Usted va a ver las diferentes preguntas y usted lo que va a hacer es que o la va a contestar, lección 2, pone pregunta 1, no tiene que escribirla toda si no quiere, pregunta 1, pan, y contesta sí, no, papá, o si no, puede mandar un pequeño audio de 2 minutos con estas preguntas, máximo 3, a mi WhatsApp. Si la lección 2, yo soy fulano de tal, siempre le doy las instrucciones, usted me pregunta, yo también le doy las instrucciones extras para la tarea. Hágalo así, envíela a mi WhatsApp, 2 minutos, no más de ahí. O la puede copiar y la puede contestar, tomar una foto y enviármela. Esto es así. Estamos en vivo y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ahí está. Déjame ver si te puedo, para que veas, está la página número 10 y vas a ver que ahí están todas las tareas. Toda la tarea de la que te estoy hablando, aquí estoy compartiendo contigo, la tarea, escribir y contestar en una hoja, una página suelta, guiados por el Espíritu Santo. Recuérdate, las tareas que tú vas a hacer aquí, en este instituto, nunca lo hagas fuera del Espíritu Santo. Tienes que sentarte y decirle en cada tarea, Espíritu Santo, guíame a hacer esta tarea. Ahí está en la página número 10, la vas a hacer. Entonces, nosotros tenemos por aquí también, vamos a ver cómo vamos a compartir. Gloria al nombre de Jesús. Ok, tenemos las responsabilidades específicas. Aquí tenemos, y vamos a hablar un poquito también, esto es para los que están en nuestro ministerio. Y también recuerde que todas las cosas que nosotros ponemos en nuestro ministerio, tú la puedes adaptar a tu ministerio, aunque no seas de Huerto Dios Internacional. Desde el principio, desde la primera lección, desde la primera clase, tú lo puedes hacer así, de esa manera. Gloria a Jesús en este día hermoso. Esto va a ser rápido, porque este documento también, yo lo estoy enviando, todos los documentos, todas las clases. Tú vas a leer esto es mandatorio para los ministros de Huerto de Dios Internacional. Vas a leer estas responsabilidades específicas. Las vas a leer muy, muy bien. Y nos habla por ejemplo, de las responsabilidades específicas de pastores y pastores supervisores, de los pastores supervisores internacionales, de los nacionales, también de las responsabilidades de los diferentes ministerios asignados por ciudades, zonas y demás. Pastores supervisores, pastores de pequeños lirios, que nosotros le llamamos también a los líderes pastores, porque son pastores. Pastor no significa solamente tener un templo determinado para ser pastor. Pastor es una persona que tiene un grupo, un pequeño grupo, grande grupo de personas que los dirige y los enseña. Y por eso es que a los pastores de los pequeños lirios, que son nuestros pequeñitos, nosotros le llamamos así.
a los pastores de adoración, los pastores de alabanza, los pastores de los jóvenes lirios, los pastores de las damas lirios, de los caballeros lirios. Hablamos también de aquellos pastores que llevan las guías de la oración, del ayuno, del silicio, la intercesión profética, los pastores de evangelismo, y tenemos todas estas diversas cosas del Instituto Bíblico, de nuestra misión, de nuestra pasión. Son tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado. Así como le dicen líderes, nosotros le decimos pastores, pastores y secretarias de finanzas, y ahí están también, sí, los líderes de eras, que le podemos decir, o pastores de eras, que son los servicios que hacemos en los hogares, o líderes de eras. Entonces, nosotros aquí te voy a decir solamente lo que hacemos aquí en la Oficina Internacional, lo demás tú lo vas a leer. Si eres parte de Huerto Dios Internacional, o si deseas ser parte de Huerto Dios Internacional, pueden leer este documento. Hay documentos que vamos a estar nosotros poniendo al lado para aquellos, y vamos a especificar que están interesados en estar en nuestro ministerio, quieran saber un poco, o si no, solamente lo dejan hasta donde están las lecciones, pero sí es mandatorio para todos nuestros pastores, líderes, ministros, apóstoles, evangelistas. Aquí, por ejemplo, en la Oficina Internacional, estamos pastores, supervisores y apóstoles internacionales. Y aquí lo que hacemos es, se implementan la unidad en la fe y el amor genuino de Abba Padre al nivel internacional. Se asegura de que se lleve a cabo la misión, la pasión, la visión, el contexto a nivel internacional. Se dirige todo lo concerniente a nuestros estatutos establecidos y cambios de los mismos a nivel internacional. También se dirigen las iglesias, los huertos, los ministerios con cobertura a nivel internacional. Se mantiene la constancia del crecimiento espiritual y número a nivel internacional. Se administran las finanzas, los huertos, las salidas de Huerto de Dios Internacional a ese nivel. También se dirigen los diferentes ministerios de nuestro ministerio a nivel internacional, o sea, todos los demás ministerios. También se dividen actividades, congresos, misiones, convenciones, conferencias, campamentos a nivel internacional. Y se dirigen todos los huertos a nivel internacional. Así que estamos nosotros trabajando en equipo con el carácter de Cristo. Por eso es que estamos haciendo este Instituto Bíblico de Poder acelerado en acción, porque Cristo viene pronto y necesitamos nosotros tener su carácter. Ya sabes, te bendigo en este día, oro para que el Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te dirija, abra tus oídos para tú escuchar sus instrucciones, para que tú obedezcas a las autoridades, para que tú no digas que sí y en realidad no lo hagas, sino que estés pendiente de todo lo que dice el Espíritu Santo a través de tus autoridades. En el nombre de maravilloso de Cristo Jesús, para que tú entiendas el llamado, para que Dios te ha llamado, valga la redundancia, y tú puedas estar guiado, para que Dios abra camino por donde quiera que tú vas, en ese nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así es que, bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones, bendiciones, y nos vemos en la próxima clase. Ya tú sabes, besotes, besotes, besotes del cielo.